Oh, Dios les bendiga, buenas noches. Hoy nos acompaña el pastor Juan Romay, el cual nos va a compartir un poco de su testimonio. No sé, pastor, si se quiera presentar, dónde viene, cuántos años tiene en el ministerio. Amén, gloria a Dios. Mi nombre es Juan Luis Romay Hernández. Por gracia y misericordia del Señor somos predicadores, ¿verdad? Siervos del Señor. Somos nacidos en el estado de Veracruz, de Minatitlán, Veracruz, venimos nosotros y llegamos aquí a esta tierra de dinosaurios, la tierra de Ramos Arizpe, Coahuila, donde el Señor nos hace el llamado. Tenemos 37 años, los cuales vamos a cumplir próximos 8 años sirviendo al Señor. No sé, igual si veo, bueno, estaba viendo que estaba leyendo un salmo, no sé si lo quiera compartir, para ya. Estaba meditando, ¿verdad? Y voy a contar parte de nuestro vivir en el Señor como testimonio en el libro de Daniel 4:2, un mensaje que pues muchos conocen, ¿verdad? La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahí Daniel nos habla a nosotros que conviene que nosotros hablemos lo que Dios hace, ¿verdad? Porque por medio de eso se pueden alcanzar otras vidas, por medio a veces de los testimonios. Otras vidas pueden ser impactadas a lo que, pues, así fue la forma en que Cristo me llama de lo que es el alcoholismo, la drogadicción, el pandillerismo, ¿verdad? Andar en ese tipo de cuestiones del mundo. Dios me llama, llegó el tiempo de mi llamado. Dios daba palabra a mi vida a través de cierta edad que teníamos, entre 15 y 16 años. Y ahí el Señor hablaba a mi vida, ¿verdad? Pero como todo joven, dice uno que el evangelio es para viejos. Uno dice: no, todavía me falta vivir mucho, tengo mucha juventud por delante, el evangelio no es para mí, ¿verdad? Pero llega un tiempo, hermano, que llegado a cierta situación, cuando el alma o el espíritu, más que nada el alma de la persona, se cansa ya. Es tanto el pecado que le persigue, es tanto lo que ha hecho, que el alma y el espíritu buscan a su creador, necesitan de su creador, porque hay un creador. Humanamente dice que Él nos dio el soplo de vida. Entonces, al darnos el soplo de vida, por eso mucha gente, aunque no quiere reconocer a Dios, cuando tiene un problema, expresa estas palabras y dice: Dios mío, ayúdame. Dios, ¿dónde está? O Dios, ¿dónde estás, verdad? Pero ellos dicen no creer en Dios, pero es que el Espíritu da testimonio a Dios de que Dios creó el Espíritu que hay en nosotros. Somos seres tripartitos, compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice que cuando nosotros morimos, este cuerpo vuelve al polvo, el espíritu al que lo creó, y el alma es la que se pelea, la que se debate, ¿verdad? Entonces, al ver este pasaje bíblico, hermano, me remonto a cuando Dios llamaba a mi vida. Mi madre, una mujer de oración, una mujer de evangelio. Veo yo la vida de mi madre ser transformada después de ser alcohólica por muchos años, quererse quitar la vida, de vivirse los pleitos en una familia disfuncional. Todo eso lo miramos, y eso, cierta parte de mi madre, cuando llega el evangelio, nos instruye, ¿no? Fui el típico joven que mi madre me decía: si no me acompañas a la iglesia, no sales, no tienes permiso de salir. Y eso me llevó a que yo me diera cuenta o escuchara de Jesús. Entonces, pues al ir a acompañarla, no todas las prédicas me agradaban, no todo lo que se predicaba me agradaba, pero había ocasiones que llegaban predicadores y daban testimonio o hablaban, y cierta parte escuchaba, cierta parte de mí me impactaba y cierta parte me hacía llorar porque tocaba mis emociones, ¿verdad? Entonces, al yo escuchar, mi madre me decía: el día que tú tengas un problema, una situación, busca a Dios.
busca a Cristo, ¿verdad? Solamente Él te puede ayudar. Entonces yo decía, no, mamá, eso es para gente vieja, eso es... Y critiqué mucho el que la gente llorara, critiqué mucho cuando se endemoniaban, yo no creía en nada de eso, ¿verdad? Pero yo en un momento, hermano, que Dios tuvo que hablar fuertemente a mi vida. Todo el que me escucha, todo el que me va a escuchar, tal vez identifique, porque Dios cuando quiere tratar con los hijos, toca a los padres. Y cuando quiere tratar con los padres, toca a los hijos. Para Dios no hay nada imposible, no se le escapa nada. Y recuerdo que mi madre, alabado sea el nombre de Dios, trabajaba con una mujer muy influenciada en esos tiempos allá en el pueblo de nosotros de Minatitlán. Era la sobrina de Jorge Guade, el regidor de Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Entonces, mi madre trabajaba con ella y sufren un altercado donde la balacean, recibe impactos de bala, quién sabe, no recuerdo cuántos impactos de bala, pero el carro quedó totalmente deshecho. Muere su patrona, muere un niño como de 2 años, queda viva mi madre y la niña, pero mi madre con impactos de bala alojados en el pulmón derecho e izquierdo. Entonces, fue algo que mi vida la impactó y fue algo que me llevó a tratar con el Señor, a querer conocerle, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo eso, que mi madre se debate entre la vida y la muerte, ella en el hospital de Pemex, yo recuerdo que le digo al Señor, yo no te conozco, pero mi madre dice que tú tienes poder, mi madre dice que tú hablas, mi madre dice que tú escuchas, y yo solamente quiero decirte, en ese momento, hermano, yo quería reclamarle a Dios que cómo era posible que mi madre había sufrido ese atentado si era una mujer que vivía en la iglesia, que si tenía algo era para la iglesia. Una mesa bonita, ella decía, no me la toquen, yo la voy a llevar a la iglesia. Ella daba todo, ¿verdad? Por la iglesia, por buscar al Señor. Y yo le digo, Señor, cuando uno humanamente no entiende, ¿verdad? Lo que hace es reclamarle a Dios. Cuando no conoce los propósitos de Dios, simplemente lo que hacemos es reclamar. Entonces yo le reclamo a Dios, ¿por qué le haces esto a ella? Y viene a mi mente una palabra que me decía mucho mi mamá. Ella me decía, es que Dios, hijo, es un Dios de pactos. A Dios le gusta que hagamos pactos con Él. Mi madre me decía, a Dios le gusta que lo retemos, que lo probemos. Y viene mi atrevimiento ahí y yo le digo, Señor, recuerdo así, el pasto del hospital de Pemex siempre está bien recortadito. Era ya una noche, una madrugada, los médicos habían dicho, si ella no responde a esta noche, mañana, o sea que la desconectemos o no sé cuánto tiempo ella está en coma, ¿verdad? Entonces, yo volteo hacia la luna como fijándome el reino de los cielos, mirando así, como que ahí vivía el Señor, y miro la luna, como si Él me estuviera escuchando, y le digo, no te conozco, pero quiero conocerte. Quiero hacer un pacto contigo. Si tú sanas a mi madre, si tú la sacas de ese lugar donde está, si tú me la traes de vuelta del coma, yo me encargo de predicar tu evangelio. Entonces, vaya mi sorpresa, no tardó mucho el Señor. En la mañana siguiente nos dicen, la señora respondió, la señora está tomando el medicamento y abrió los ojos y quiere ver a sus hijos. Yo me impacté porque literalmente decimos, no es coincidencia que tú hables esta noche con el creador de los cielos y la tierra. No es coincidencia, o sea, como yo acabo de terminar de hablar con él y él hace esto. Ahora tengo que cumplir. Pero era un muchacho. Eso fue de allá por el 2010. ¿Pero usted qué edad tenía? Ahí yo cargaba como unos 19, 20 años. Entonces empiezo a querer cumplir al Señor y empiezo a caminar en el evangelio, pero me desvío. Y me desvío con una fuerza, de ahí fallece mi padre, me desvío más. Empiezo nuevamente en el alcoholismo, nuevamente en la drogadicción, me volví peor de lo que era. Entonces, empezó mi vida a depurarse en el mundo como no tienes idea.
alcanzar ciertos límites que como madre no me había inculcado, ¿verdad? Mi madre nos enseñó valores, pero este joven ya andaba robando, ya andaba haciendo cosas que no eran adecuadas delante de los ojos del Señor. Pero algo que me impacta es que cuando tú ya haces una promesa al Señor, el libro de Eclesiastés dice que quien promete a Dios no tarda en cumplirle, porque Dios no se agrada de los insensatos. Y eso pasaba por mi mente, muchas veces lloraba y yo decía, yo no puedo servirle así. ¿Qué quiere Dios conmigo? Yo lloraba, hermano. Muchas veces en mi soledad, cuando ya no soportaba, me tiraba las lágrimas, el llanto del enemigo. Tuve sueños terribles con él, donde me dijo, te voy a destruir. Literalmente aprendí que el mundo espiritual es real, sueños con demonios, ataques. Y yo decía, ¿cuál es la insistencia si yo ya no sigo en el evangelio, no? Pero había algo que ya se había pactado con el Señor. Entonces ya el Señor tenía propósito conmigo. Y yo quiero decirle esta noche a alguien que me está escuchando, tal vez tú te sientes mal, te sientes avergonzado porque caminaste en el evangelio, empezaste a andar y de repente te decidiste salir. Yo quiero decirte que la palabra del Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre ya le dio al Hijo, todo ello vendrá a Él. Entonces, si tú tu corazón lo pusiste al Señor, sea cual sea el motivo, el cual te haya hecho apartarme, déjame decirte que Dios todavía tiene propósito contigo. No importa el tiempo que quieras correr fuera de Él, si Él ya te miró, ya puso su mirada en ti, ya tiene un propósito, tarde o temprano, tendrá que cumplirse. Y eso es lo que pasó en la vida de este servidor allá por el 2018, 2019, me vuelve a llamar el Señor, pero ya de una forma diferente. A mí no me llamó en la iglesia, me llamó directamente a mí en mi casa. Recuerdo que llevaba 5 días alcoholizándome, tomando, bebiendo, drogándome, y en esos 5 días yo no sentía ningún efecto ya de nada, el alcohol no sentía nada, hermano, y ahí escucho la voz audible del Señor que me dice, hasta aquí corriste, Juan. Y llegó un momento que en mí entraba un temor, pero no ese temor como cuando te da miedo, no, ese temor me confrontaba, ese temor, o sea, sí había un miedo en mí, pero de temor, porque yo conocía esa voz. Entonces, pero muchas veces nosotros sabemos, usted sabe que Dios nos está hablando y nosotros hacemos como que oídos sordos, como que Dios no nos habla, como que no es con nosotros, ¿verdad? Entonces pasa ese momento y dejo pasar el día. 3 días después me vuelve a hablar y yo seguía en lo mismo, hasta que llegó al grado que tuvieron que endemoniarse ahí unas personas de mi familia y yo poder ver lo que Dios me estaba hablando. Entonces, cuando se endemonian las personas, puedo ahí reconocer legalmente que el mundo espiritual es más real de lo que nosotros imaginamos. Y empieza el demonio a hablar a través de la persona y a decirme, ¿te acuerdas que dije que iba a volver por ti la tercera? Y empieza a hablarme sobre la vida de mi padre y otros acontecimientos que solamente yo sabía, no le había contado a nadie más. Entonces, cuando él empieza a revelar todo eso, a mí me impacta, pero lo que me impactó, hermano Luis, es lo primero que él habla, que cuando la persona antes de endemoniarse me dice, aquí hay alguien que quiere destruirte, pero dice que no ha podido destruirte. Y yo voy a la habitación y no veo a nadie. Y digo, aquí no hay nadie, o sea, estás tomado. No, dice, aquí está. Yo no sentía nada. Cuando lo hago traer a mi cuarto, a mi recámara, ahí sentí, ahí se manifestó, ahí se reveló. Entonces, cuando él dice todo eso, en la forma en la que me conocía, las promesas que yo había hecho, él las hace saber y lo dice, viene una lucidez a mi vida y yo digo, espérate, sí, él es el demonio, él es todo esto, él es Satanás, pero él soltó algo con lo que yo puedo destruirlo. Él dijo, he querido destruir tu vida, pero no he podido. Por la promesa. Porque había una promesa y había que Dios te guarda, hermano. Dios guarda tu vida. Si hay cosas que a tu vida no acontecen, es porque Dios no le ha permitido al diablo. Recuerda lo que dice
cuando Satanás fue, dice, se coló entre los ángeles y llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. Y ahí Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? A lo que él le dice, sí, pero Job te sirve porque tú lo tienes cercado. Pero dame chance. Quítale todo. Quítale acá el cerco que tiene. A lo que el Señor le dice, está bien, le voy a quitar el cerco que él tiene, pero no toques su alma. Haz todo lo que quieras con él, pero no toques su alma. Entonces yo entendí, amado hermano, se me reveló, digamos, ahí el reino. Y yo dije, no es por mi astucia, no es por la vida que yo llevaba. Yo estuve a punto de perder la vida varias veces. A mí quisieron apuñalarme, me amenazaron con arma de fuego. Entonces todo eso, mi vida me empezó a pasar. Me empezó a pasar la vida. Entonces yo pude ver ahí, dije, si no he muerto y si el enemigo no me ha destruido, no es por mi fuerza, Es por su gracia. es por su gracia, es porque Él me ha guardado, es porque Él ha guardado la promesa que yo hice juntamente con Él. Entonces empiezo yo a reprender al demonio y es algo que me impacta porque yo tenía alcohol en la sangre. Empiezo a reprender el demonio se me burla la primera vez, pero algo dentro de mí me impulsó a volver a reprenderlo y cuando lo reprendo, él se sigue riendo, pero cuando lo reprendo por tercera vez, cuando yo lo reprendo por tercera vez, hermano, ahí es el impacto, porque él me dice, cállate. Entonces ahí se me revela el reino y sabemos que muchas de las cosas que hacemos es por gracia, es por misericordia, los dones, todo lo que Dios nos da es por la misericordia del Señor. Entonces nos damos cuenta ahí, yo me di cuenta y dije, si yo estoy vivo es por la gracia y misericordia de Dios. Entonces viene nuevamente la voz y me dice, hasta aquí corriste, Juan. Quiero que me sirvas y me cumplas lo que prometiste. Y ahí empezamos, hermano. Pero ¿cuántos años pasaron después de la primera? Después de la primera fue como por el 2010 para... ¿Qué tenía yo? 30 años. ¿Estaban 10 años? No, 2. Como 10 años. 10, 12 años. No, sí pasaron los... De 2010 para 2019, 10 años. 10 años. 10 años pasaron después donde yo estuve perdido totalmente, donde Dios tuvo misericordia de mí y donde Él hizo la obra en nuestra vida. Y de ahí para acá, sí ha habido luchas, ha habido pruebas, pero algo importante que siempre el Señor recalcó a través de sueños es que aunque todos nos abandonen, aunque todos te dejen solo, Juan, yo no te voy a dejar solo. Entonces de esa promesa es la que yo me he sostenido las veces que he pasado aflicción, las veces que he sentido caerme, las veces que me he desanimado. Siempre viene a mi mente, aunque todos me dejen solo, Él prometió nunca dejarme. Esa es la promesa de la que yo me agarro, de decir, Él, y en su palabra escrito está, que Él no nos va a dejar solo hasta el fin de los tiempos. Nunca estaremos solos. La promesa de Dios son eternas, son para cumplirse. Entonces tal vez haya gente ahí que está desanimada, que dice, ya le fallé a Dios, porque lo primero que hace el enemigo es acusar. La trampa que le ha servido al enemigo es esa, ser acusador. Acusar a la persona después de haber pecado, ¿verdad? Pero la Biblia también nos relata y nos dice que confesemos nuestros pecados porque abogado tenemos para perdón de pecados. Entonces, Dios es el que aboga por nosotros al Padre. Jesucristo aboga por nosotros al Padre. Hay que aprovechar eso, que Él aboga por nosotros, porque muchas veces nosotros ocultamos el pecado y vivimos atados porque tenemos donde el enemigo nos tiene agarrados, porque ya nos chantajea de ahí. ¿Tú qué haces aquí? ¿Con qué autoridad le hablas? Mírate, si tú ya fallaste, ya tropezaste. Pero cuando nosotros confesamos los pecados, no damos legalidad al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cambia nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras sucias, Él las cambia por vestiduras nuevas. Si tu pecado fuere
rojo como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, como la nieve. Entonces, algo que yo quiero decir esta noche a todo aquel que nos escucha es que si tú has tropezado, has fallado, yo te invito a que te levantes. Todavía Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Todavía Dios, hay gente que se desanima y dice: el Señor no me ha hablado. Mentira, Dios tiene boca y habla. Simplemente que a veces nosotros no vamos a Él, no le buscamos, o estamos acostumbrados, hermano, a que siempre Dios nos diga que sí. ¿Sabe? Algo que platicaba con la iglesia, que predicaba, yo le decía: nosotros los humanos sí queremos que Dios esté cuando nosotros nos arrodillamos. Señor, es que mira, quiero pedirte esto y lo otro. Pero el Señor solo te pide: quiero que asistas el miércoles a la oración. Quiero que asistas el viernes al culto, que hagas un esfuerzo. Ay, no, y no puedo, estoy cansado, no quiero ir. Entonces, nosotros sí queremos que cuando nos arrodillemos: Señor, mira, es que yo te pido que si tú me das esto, Dios esté. Si Dios fuera como nosotros. Hay gente que, lo voy a decir esta noche, hay gente que no sabe. Cuando le pide una respuesta a Dios y Dios te dice no. Siempre queremos escuchar que sí, ¿verdad? Bonito. Queremos escuchar que Dios te dice sí, dale para adelante. Pero nunca queremos escuchar cuando Dios nos dice que no. Porque Él conoce lo que va a pasar el día de mañana. Él sabe lo que va a acontecer a nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados de que la gente, si la gente tú le haces un favor, estás acostumbrado a que te lo devuelva, ¿verdad? Nunca esperas que te diga que no, y si te dice que no, córtalas. Ya ese no es mi amigo, es un mal amigo, nunca preguntamos. Pero cuando Dios siempre está acostumbrado con nosotros, que Dios siempre nos da lo que pedimos, y el día que Dios nos dice que no, te vienes para abajo. Te desanimas: ya Dios no me escucha, ya Dios no me oye, ya Dios no quiere hacer esto conmigo, esto otro, ya Dios me abandonó. Mentira, Dios no ha abandonado. Dios no abandona a sus hijos. Dios siempre está ahí, pero lo que Dios busca de nosotros y lo que Dios está buscando de esta generación, de los jóvenes, es sinceridad. Es que le entreguen a Él sus temores, es que le entreguen a Él sus miedos, es que le entreguen a Él los vacíos. Porque la drogadicción y el alcoholismo lo único que dejan al final de cuentas o nos lleva es a la muerte, la perdición, porque cuando ya eres un trapo viejo para Satanás, lo que Él va a hacer es quitarte la vida, desecharte cuando ya no le sirve. Pero en cambio Dios no. Su palabra dice que de lo más vil y despreciable escoge Él para avergonzar a los sabios. Desde ahí nos trajo el Señor, de donde nosotros creíamos que no valía. Desde ahí nos trajo el Señor. Yo quiero decirle esta noche, joven, amigo que me escucha, la mano de Dios no se ha cortado para salvación. Dios todavía tiene planes contigo. Dios todavía quiere hacer cosas grandes con cada uno de los que están escuchando, los que nos van a escuchar. Yo quiero decirte que Dios te ama con amor eterno. Dios no ama como aman los hombres. Dios ama con su amor infinito. La deuda está saldada. Él pagó por ti, por mí en aquella cruz del Calvario. Él murió por ti, por mí en aquella cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa por ti, por mí. El enemigo te quiere atar con mentiras, pero Dios te dio poder, autoridad y dominio propio. Ven a Cristo Jesús. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Su palabra dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, Dios nunca te va a desechar. Nunca te va a hacer menos como lo hacen los hombres. Amén. Bueno, no, pues muchas gracias por el tiempo, por compartir su testimonio, por darse la oportunidad de que la gente escuche de dónde Dios nos saca, cómo Dios nos hace pasar por procesos, cómo Dios trabaja en nuestra vida y cómo Dios transforma, ¿verdad? Como dice usted, ¿verdad? O sea, lo que nadie, como dicen, va, cuando nadie da un peso por ti, llegó Dios y entregó tu hijo. Así es. No sé. Quiero hacerte una pregunta y una pregunta a todos los que me escuchan. ¿Tú eres padre? Yo soy padre. Eres padre. ¿Tú estarías dispuesto a que le quitaran la vida? ¿Que tienes niños? Tengo niñas. Niña.
¿Estarías dispuesto a que le quitaran la vida a tu hija por la vida de 10 drogadictos? No, pues no. Pero el padre lo hizo. Entregó a su único hijo por los drogadictos, por los alcohólicos, por las prostitutas, por ti, por mí, por el camarógrafo. Dios entregó algo valioso. Hay que saber apreciar lo que Dios nos da. Hay que saber darle valor. Con eso cerramos, hermano. Yo escuchaba una prédica que dice, Moisés pasó por el medio del agua, Jesús pasó por encima. Abraham, no sacrificó a su hijo, pero Jesús lo sacrificó. Quiere decir, que Dios hizo lo que nadie hizo. Dios está por encima de todos nosotros. Bueno, pues ya como despedida, no sé si le gustaría compartir algo, no sé si tengo una palabra o una oración, no sé. Sí, para vamos a orar ¿por qué le gustaría, hermano? Por mis tocados, por los drogadictos. Vamos a orar por los drogadictos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hermosa hora de la noche, Dios mío, Padre de la gloria, Señor. Como siempre lo he dicho, Dios amado, una vez más, Señor, vuelve a avergonzar al diablo. Vuelve a avergonzar las tinieblas que tienen atada la juventud en la drogadicción. Padre bendito Dios, revélate, Señor, en esta hermosa hora de la noche puedo sentir tu presencia, Señor. Y todo aquel joven hermano que esté pasando una situación difícil de drogadicción, de alcoholismo, problema familiar, Padre bendito Dios, en esta hermosa hora que tu Santo Espíritu caiga sobre ellos, Señor, y que se rompan las cadenas que lo tienen atado y pueda ser libre por el poder de tu palabra, Señor. Seas tú sanando toda herida, Señor. Seas tú sanando, Padre, cicatrizando todo pasado, Señor, donde el enemigo le quiere atar, Padre, por el poder de tu palabra. Por tus llagas fuimos sanados. Liberta a los cautivos, Padre, todo demonio de drogadicción, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu y tu palabra, sea atado, Señor, y echado fuera de los cuerpos. Que vayan a escuchar este testimonio, Señor amado, bendito Dios, donde tu nombre siempre será exaltado, Señor, porque todo es para honra y gloria tuya, Señor. Hasta donde vaya a llegar este mensaje, hasta allá, Señor, que se manifieste el poder de tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quedamos despedidos, pastor. Dios lo bendiga y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, hermano, por la entrevista, la pequeña entrevista.